No te muevas. Sígueme, el niño le dijo al magnate. Y él se quedó sin palabras. Guillermo Villaseñor había pasado más de 40 años construyendo solo un nombre que toda la ciudad reconocía, y en aquella tarde de cielo anaranjado bajaba del auto negro con la misma postura de siempre. Espalda recta, mentón erguido, pasos firmes. No había nada que pudiera sorprender a un hombre como él, o así lo pensaba, hasta que una manita jaló la manga de su saco color tinto antes de que sus pies tocaran completamente el suelo. Era un niño. No debía tener más de 9 años. Venía con sudadera verde, jeans gastados en las rodillas y ojos enormes que no tenían la menor intención de soltar la tela fina del saco. Cuando Guillermo miró hacia abajo, esperando encontrar a algún limosnero o alguien perdido, lo que encontró fue algo que no esperaba, una seriedad que no cabía en aquel rostro de niño. El niño llevó el dedo índice a los labios, inclinó la cabeza hacia el lado de la banqueta y dijo en voz bajita, casi pegada al oído del magnate, «No te muevas, sígueme». Guillermo se quedó sin palabras. No era la petición lo que lo había silenciado, era la mirada. Había algo allí que no era desobediencia, no era juego, no era la osadía común de los niños que crecen sueltos en la calle. Era advertencia, del tipo que viene de quien vio algo que no debía haber visto y ya no puede fingir que no lo vio. Por un segundo, solo uno, el magnate de cabello completamente blanco y más de 65 años de orgullo acumulado, se quedó quieto frente a un niño de 9 años esperando una respuesta. Y, para sorpresa de sí mismo, dio un paso en la dirección que el niño señalaba. Nadie en la ciudad de San Pedro Garza García había visto a Guillermo Villaseñor seguir a alguien que no fuera él mismo marcando el camino. Era un hombre de voluntad propia, que había construido todo con sus propias manos y nunca había necesitado consejo que no hubiera pedido. Pero había algo en aquel niño que lo desarmó antes de que pudiera defenderse con el orgullo de siempre. El niño se llamaba Santiago, hijo de Jimena, una mujer joven que trabajaba en otra ciudad y aparecía en su vida de vez en cuando, cargada de culpa y de nostalgia mezcladas, trayendo regalos que intentaban llenar el espacio de las semanas ausentes, sin lograrlo nunca del todo. Santiago vivía con su abuela, doña Esperanza, en una casita de paredes descarapeladas a 2 cuadras de la residencia en la zona de Chipinque de Guillermo. Tenía 9 años y el hábito de observar el mundo con una atención que la mayoría de los adultos había perdido hace tiempo. Doña Esperanza era quien le había enseñado eso, sin que fuera una lección planeada. Era más por su manera de vivir, despacio, prestando atención a las personas, a los gestos, a las pausas entre las palabras. Ella decía que el mundo rara vez gritaba lo que necesitaba ser escuchado, que era necesario quedarse quieto y escuchar los ruidos pequeños. Santiago había aprendido eso tan bien que a veces la abuela bromeaba diciendo que él veía lo que los demás ni siquiera sabían que estaba allí. Ese hábito de observar había sido lo que puso a Santiago en medio de una situación que todavía estaba tratando de entender por completo, pero que sabía, con la certeza que solo la infancia permite, que era demasiado grave para ignorarla. Todo había comenzado hacía poco más de 3 semanas. Santiago solía pasar las tardes en la banqueta, frente a la casa de su abuela, a veces jugando con una pelota de hule vieja, a veces solo sentado en el escalón del umbral, observando el movimiento de la calle. La residencia de Guillermo quedaba en el tramo más tranquilo de aquella calle, escondida detrás de un portón de herrería forjada alto y palmeras datileras que casi alcanzaban la altura del muro. Afuera, un macetón de cantera enorme lleno de flores rojas estaba apoyado contra la pared, y Santiago había desarrollado el hábito de sentarse afuera de ese macetón cuando quería estar solo, porque allí era un punto silencioso que la mayoría de la gente pasaba sin notar. Fue desde allí que vio por primera vez lo que no debía haber visto. Eran casi las 9 de la noche de un jueves. Santiago se había quedado más tarde en la banqueta porque la abuela lo dejaba estar afuera hasta más tarde los jueves. Era cuando ella llamaba a la hermana que vivía en otra ciudad y la conversación duraba horas, y se entretenía tanto que se olvidaba de llamarlo. Estaba sentado detrás del macetón de cantera,
sin hacer nada en especial, solo mirando la calle que se iba quedando más tranquila con el fin del día. Fue entonces cuando un coche plateado sin placa visible estacionó en la entrada lateral de la residencia, en la zona de Chipinque. No la entrada principal, sino un portón más pequeño que Santiago sabía que existía, porque una vez había visto a la cocinera usarlo para salir. Del coche bajaron dos hombres. Uno cargaba un portafolio ancho de cuero marrón. El otro se quedó afuera recostado en la carrocería, mirando a los lados con una soltura que era la definición misma de quien no quiere ser visto pero aún no sabe bien cómo no serlo. El portón lateral se abrió desde adentro, como si alguien los esperara, y los dos entraron. Menos de 20 minutos después, salieron, esta vez cargando, además del portafolios, dos cajas de tamaño mediano selladas con cinta adhesiva. Santiago no logró ver lo que había dentro, pero escuchó antes de que el portón se cerrara una voz que reconocía. La voz del administrador, un hombre de traje gris que llegaba temprano a la residencia y se iba tarde, y que de vez en cuando se cruzaba con Santiago en la banqueta sin saludarlo, como si un niño de sudadera verde fuera invisible para él. La voz dijo: «Pueden sacarlo. El patrón viaja mañana temprano». Santiago se quedó quieto detrás del macetón de flores y esperó a que el coche se fuera antes de moverse. Luego esperó un poco más, solo para estar seguro. Entonces se levantó despacio, se sacudió el polvo de los pantalones y se fue a casa con esa frase dando vueltas en la cabeza. No entendió todo, pero entendió lo suficiente para sentir que algo andaba mal, del tipo de mal que uno no puede ignorar aunque lo intente. En la mesa de la cena esa noche, doña Esperanza sirvió frijoles de la olla, arroz y un huevo estrellado. La comida que preparaba cuando tenía la cabeza en otro lado, porque era la más fácil de hacer sin prestar atención. Santiago comió en silencio, pensando. La abuela, que había terminado la llamada con la hermana más tarde de lo esperado y tenía los ojos cansados, no se dio cuenta de inmediato de que el nieto estaba demasiado callado para ser simplemente callado. «Abuela», dijo Santiago después de un rato. «Mishm. Cuando uno ve algo raro en la casa del vecino, ¿qué se hace?» Doña Esperanza levantó la vista del plato. «Depende de qué sea». «¿Por qué?», preguntando. La abuela se quedó mirándolo un momento, con esa expresión que las abuelas desarrollan con los años, la expresión de quien sabe que, preguntando, es el comienzo de una historia más grande, pero que a veces es mejor esperar el momento adecuado para tirar del hilo. «Si es algo que puede estar perjudicando a alguien», dijo despacio, «se dice. Pero se dice a quien necesita oírlo, no a cualquiera». Santiago asintió y volvió a los frijoles. En los días siguientes, comenzó a prestar más atención a propósito. Empezó a ir al macetón de cantera con más frecuencia, a diferentes horas, sin un motivo aparente para quien lo viera desde fuera. En una libreta de cuadrícula que usaba para hacer cuentas de la escuela, empezó a anotar la fecha, la hora aproximada, el número de personas que entraba y salía por el portón lateral, y la placa del coche la había memorizado aquella primera noche antes siquiera de pensar en anotarla, como si la memoria hubiera decidido guardar aquello sin importar su voluntad. La semana siguiente, el mismo coche volvió. Era jueves otra vez, y el coche de Guillermo había desaparecido por la mañana. Las mismas cajas salieron, esta vez 3. El hombre que se quedaba afuera esta vez no se recostó en la carrocería. Se paseó de un lado a otro con las manos en los bolsillos, mirando más a la calle que al portón, como alguien con prisa mezclada con nerviosismo. La semana después, una vez más, Santiago tenía 3 registros en la libreta de cuadrícula, 3 fechas, 3 conjuntos de horarios, la misma placa repetida 3 veces, siempre la misma, con las letras menudas y aplicadas de la caligrafía de alguien que aún está aprendiendo a dominar el lápiz, pero se esmera porque la abuela decía que la letra fea es pensamiento perezoso. Entonces llegó la decisión de contar. Intentó, primero, hablar con el guardia del portón principal, un hombre grande de uniforme azul que estaba en una caseta de vigilancia pequeña
y que de lejos parecía serio, pero de cerca tenía cara de quien pasaba la mayor parte del día aburrido. Santiago llegó hasta la reja, llamó, y cuando el hombre abrió la ventanilla de la caseta comenzó. «Vi una cosa por el portón lateral que creo que usted debería saber». El guardia no lo dejó terminar. «Vete de aquí, muchacho. Aquí no es lugar para quedarse parado». «Pero vete». La ventanilla se cerró. Santiago se quedó en la banqueta por un momento, mirando la caseta cerrada, y entonces se fue con la libreta en el bolsillo y el aviso que nadie había querido escuchar aún dentro de sí. Intentó, la semana siguiente, hablar con doña Lupita, la cocinera, que salía todos los días a las 5 por el portón lateral, cargando una bolsa de tela estampada con flores. Santiago la conocía de vista. Ya la había visto muchas veces e incluso una vez ella le había dado una concha de vainilla que sobró del café de la tarde de la residencia, tirándola por encima de la barda con una sonrisa amplia de quien le gustan los niños. Esa tarde esperó cerca del portón lateral con la libreta en la mano. Cuando doña Lupita salió y cerró el portón detrás de sí, Santiago se acercó. «¿Doña Lupita?» La mujer se detuvo y lo miró con sorpresa, luego con un reconocimiento amistoso. «Ah, eres tú. ¿Quieres más conchas? Hoy no sobró, pero mañana...» «No es eso», dijo Santiago. «Quería contarle algo sobre el portón lateral. Vi a unas personas saliendo con cajas, de noche, cuando el dueño no está». El rostro de doña Lupita cambió. No se enojó, no dijo que era mentira. Desvió la mirada al suelo, ajustó la bolsa en el hombro con un gesto que no era natural y dijo: «Muchacho, yo no me meto en lo que no es mío. Pero ten cuidado con lo que andas viendo por ahí», dijo ella, aún sin mirarlo, y se fue por la banqueta con el paso apresurado de quien no quiere ser alcanzado. Santiago se quedó parado en la banqueta, viendo la espalda de la cocinera desaparecer en la esquina. Aquello, la forma en que había desviado la mirada, la rapidez con que había querido terminar la conversación, fue más revelador que cualquier respuesta directa habría sido. Ella sabía algo, o tenía miedo de saber, y en cualquiera de los dos casos no iba a ayudar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovéchate para dejar el like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. 2 veces, a lo largo de las semanas siguientes, Santiago intentó acercarse al carro grande negro de Guillermo cuando el vehículo entraba por el portón principal. El carro llegaba siempre en un tiempo específico, pero era demasiado rápido. El portón electrónico se abría al mismo tiempo que el carro doblaba en la esquina, y para cuando Santiago se daba cuenta y empezaba a correr, el carro ya estaba al otro lado y el portón cerrándose. En el segundo intento, golpeó con la mano abierta la cajuela del carro mientras éste desaceleraba para entrar, pero el chofer ni se dio cuenta, y el portón se cerró antes de que alguien del carro mirara hacia afuera. Entonces, esa tarde de cielo anaranjado, cuando el carro negro se detuvo frente al portón y Santiago vio la puerta abrirse lentamente, tomó la única decisión que quedaba: llegar antes del portón. Corrió. Y llegó. Y jaló la manga del saco color tinto con las 2 manos antes de que Guillermo tuviera ambos pies en el suelo. Guillermo siguió al niño hasta el tramo lateral de la banqueta, sin entender aún lo que estaba haciendo. El muchacho se detuvo despacio, como si tuviera miedo de llamar la atención, y señaló discretamente un carro gris que estaba estacionado a unos 30 metros del portón lateral. 2 hombres adentro. Ventanas ligeramente cerradas. Motor apagado. «Ellos se quedan parados ahí», dijo Santiago en voz muy baja, casi sin mover los labios. «A veces de día, a veces de noche, pero siempre que usted viaja». Guillermo miró el coche, después miró al niño. Había algo en la precisión de ese «siempre que usted viaja» que funcionó como una llave en una cerradura. El muchacho sacó del bolsillo de la sudadera verde un pedazo de papel doblado con las puntas gastadas por el tiempo que había estado guardado y lo entregó con las 2 manos. Guillermo lo abrió despacio. Había 3 fechas anotadas, cada una con una hora diferente, y al lado de cada fecha una secuencia de letras y números. La placa del coche, escrita 3 veces,
siempre la misma, con la letra menuda y esmerada de quien aún está aprendiendo a sostener el lápiz derecho. ¿Anotaste esto?, preguntó Guillermo, y la propia voz lo sorprendió. Salió más baja de lo habitual. Mi abuela dice que el papel no olvida, respondió Santiago, como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿Cuánto tiempo llevas anotando esto? 3 semanas. Pasó 3 veces, siempre cuando usted desaparece por la mañana. Guillermo se quedó mirando ese papel por un largo momento. Un niño había hecho lo que los adultos alrededor de su casa habían ignorado, se había quedado callado, había observado, había anotado y había intentado más de una vez contar antes de lograrlo. Ese último detalle Guillermo aún no lo sabía, pero lo sabría pronto. Guardó el papel en el bolsillo del saco, se volvió hacia el niño y dijo: «Tú te vas a quedar aquí. No te acerques a ese coche». «Lo sé», dijo Santiago. «Nunca me acerco». El magnate entró a la residencia en la zona de Chipinque por una entrada lateral estrecha entre el muro y la vegetación, un acceso que se había construido años atrás para el paso de los jardineros y que Guillermo usaba raramente. No avisó a nadie, no llamó al guardia de seguridad. Entró en silencio, atravesó el pasillo trasero con el olor a madera encerada y las ventanas altas dejando entrar la luz anaranjada del atardecer, y subió las escaleras sin hacer ruido, lo que para un hombre con sus zapatos de suela firme exigió una atención que no había necesitado tener en mucho tiempo. El despacho estaba en el segundo piso, con vista al jardín donde las palmeras datileras se mecían despacio. La puerta estaba entreabierta. Antes siquiera de empujarla, Guillermo escuchó una voz. La voz del administrador Ricardo Mendoza, hablando en voz baja por teléfono con un tono que no era el tono de las llamadas de trabajo. Era el tono de quien está negociando algo que prefiere que nadie escuche. Una voz apagada, calculada, con pausas en los lugares equivocados. «Puede pasar el resto la próxima semana. Él solo regresa el día 12». Guillermo empujó la puerta. Ricardo colgó el teléfono con una rapidez que solo ocurre cuando la persona del otro lado de la conversación es la última que debería estar allí. Por una fracción de segundo, el rostro del administrador mostró algo que inmediatamente cubrió con una sonrisa de bienvenida, pero Guillermo lo había visto. Había visto el susto, el blanco en los ojos, la mano que apretó el teléfono antes de dejarlo. Era el susto de quien fue atrapado, no el susto de quien fue sorprendido. Sobre la mesa del despacho había documentos abiertos, carpetas, una de ellas con el encabezado que Guillermo reconocía como el de contratos de propiedad. Esa carpeta debía estar dentro de la caja fuerte. «Guillermo, qué sorpresa. No sabía que usted había cancelado el viaje», dijo Ricardo con una soltura que sonaba demasiado ensayada. «No lo cancelé. Adelanté el regreso», respondió Guillermo, y los ojos ya recorrían la mesa. «Solo estaba organizando unos documentos antes de cerrar el despacho. Nada urgente. Déjeme que yo me encargo. Usted debe estar cansado». Fue en ese momento que Santiago apareció. El niño había entrado por la misma entrada estrecha de los jardineros, 2 pasos detrás de Guillermo, demasiado lento para ser escuchado y demasiado listo para ser notado. Se quedó parado en el umbral de la puerta del despacho, mirando la mesa con esos ojos enormes que no parecían necesitar mucho tiempo para registrar lo que veían, y entonces señaló, con el dedo extendido y sin ninguna ceremonia, una carpeta específica en la esquina derecha de la mesa. Una carpeta azul con una etiqueta blanca escrita a mano. «Esa», dijo Santiago en voz baja. «Se llevaron una parecida la semana pasada». El rostro de Ricardo perdió el color. Guillermo tomó la carpeta. Lo que había dentro no era lo que debería estar ahí. Había registros, hojas con números y fechas y nombres de cuentas que Guillermo no reconocía. Había transferencias, no grandes, cada una de ellas lo suficientemente pequeña para no llamar la atención en una revisión rápida, pero numerosas, constantes, dispersas a lo largo de meses con una regularidad que no era casual. Y había un nombre que Guillermo no esperaba encontrar allí: Héctor de la Fuente. Guillermo se quedó mirando ese nombre el tiempo suficiente para que el silencio en el despacho
se volviera pesado como un trapo mojado. Ricardo no dijo nada. Santiago no dijo nada. Lo único que se oía era el viento afuera moviendo las hojas de las palmeras datileras del jardín. Héctor de la Fuente. Un nombre que Guillermo había guardado en un estante oscuro de la memoria hacía casi 8 años. Un ex socio que había intentado comprar la empresa, o al menos una participación considerable de ella, por un valor muy por debajo de lo que valía, y que había escuchado un no tan seco y definitivo que salió de la reunión sin extender la mano para despedirse. Guillermo había pensado que eso era el fin del asunto. Se había equivocado profundamente. «Vas a salir de este despacho ahora», dijo Guillermo a Ricardo con una calma que era más aterradora que cualquier grito podría ser. «Y no vas a tocar nada más antes de que yo decida qué hacer con todo esto». Ricardo intentó hablar. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. La explicación que había ensayado para situaciones difíciles parecía haber desaparecido, dejando en su lugar solo el vacío de quien se da cuenta de que el terreno cedió bajo sus pies. Entonces tomó el saco que estaba sobre la silla y salió sin mirar al niño que aún estaba en el umbral de la puerta. Cuando los pasos de Ricardo se perdieron escaleras abajo, Guillermo se sentó en el sillón de cuero oscuro que había sido suyo por más de 20 años y se quedó mirando la carpeta abierta sobre la mesa. Santiago se quedó parado cerca de la puerta, sin saber si debía irse o quedarse. «¿Cómo te llamas?» preguntó Guillermo sin quitar los ojos de los papeles. «Santiago, ¿cuánto tiempo estuviste anotando esas placas?» «Unas 3 semanas. La primera vez que vi fue un jueves porque mi abuela me deja quedarme más tiempo fuera los jueves». Guillermo finalmente apartó los ojos de los papeles y miró al muchacho de verdad por primera vez desde que había bajado del coche. Vio la sudadera verde desteñida en las mangas, los tenis que ya pedían reemplazo, los ojos grandes y atentos que no pedían nada, ni agradecimiento, ni reconocimiento, ni recompensa. «¿Intentaste contarle a alguien antes que a mí?» Santiago asintió. «Al vigilante. Me mandó irme, a doña Lupita». Puso cara de asustada y se fue. «Intenté llegar a tu coche 2 veces y el coche fue más rápido que yo». Guillermo se quedó en silencio un momento. Había una vergüenza discreta en ese silencio, la vergüenza de darse cuenta de que un niño había intentado 3 veces avisar a alguien de su casa y las 3 veces había sido ignorado o mandado a irse. Que el único adulto que se había detenido a escuchar era él mismo, y solo porque el muchacho había llegado antes del portón. «¿Tienes abuela?», preguntó Guillermo. «Doña Esperanza, la casa con el portón azul, 2 cuadras abajo. Vete a casa ahora. No le cuentes a nadie lo que pasó aquí esta tarde». Santiago asintió con la seriedad de quien ya sabía eso antes de oírlo. Se dio la vuelta para salir y entonces se detuvo en el umbral, como si recordara algo. «Señor Guillermo». «Sí. El coche gris todavía estaba allí cuando entré. No sé si todavía estará». Guillermo se levantó, fue hasta la ventana y miró. El auto gris había desaparecido. Se giró para agradecer, pero el muchacho ya había salido por la puerta, los pasos ligeros y rápidos perdiéndose en el pasillo sin hacer ruido. Esa noche, Guillermo no cenó. Se quedó en el despacho hasta tarde con las carpetas abiertas sobre la mesa y el olor del café que había olvidado beber enfriándose en la taza. Llamó a un hombre llamado Arturo, un contador que había trabajado con él en los primeros años de la empresa y que después había seguido su propio camino. Era alguien en quien Guillermo confiaba no por contrato, sino por historia. Arturo contestó al segundo tono. Escuchó las primeras palabras con atención creciente y dijo: «Aparezco mañana temprano». Después de colgar, Guillermo se quedó sentado en el silencio del despacho. La ciudad allá afuera se había oscurecido por completo, y las únicas luces visibles por la ventana eran las de las casas alrededor. El jardín estaba oscuro, las palmeras datileras inmóviles en la ausencia del viento que se había ido con el fin del día. Estaba pensando en Héctor de la Fuente, pero no solo en él. Había otro nombre que aquellas carpetas y aquel rencor antiguo empezaban a jalar. Un nombre que Guillermo había entrenado durante 8 años para no dejar salir a la superficie con facilidad,
porque cuando salía, siempre había algo que dolía de una manera que el orgullo no lograba anestesiar por completo. Javier Villaseñor, el hijo, 42 años, que había construido una vida discreta en otra colonia de la ciudad después de una pelea que Guillermo había guardado en la memoria como traición, como la ingratitud de un hijo que había elegido el lado equivocado en una disputa que, mirando ahora desde dentro de aquella noche oscura, Guillermo ya no lograba recordar con tanta claridad de qué se trataba. Recordaba las palabras, o lo que le habían contado que eran las palabras. Recordaba la rabia. Recordaba el portón que se cerró de golpe cuando el hijo se fue. Pero los contornos precisos se habían desgastado con el tiempo de tanto ser revisados por el filtro del propio orgullo. No intercambiaban una palabra desde hacía más de 8 años. Guillermo había intentado durante el primer año entender, pero el orgullo era más fuerte que las ganas de entender, y llegó un punto en el que seguir intentando significaba admitir que quizás él había estado equivocado, y eso era una posibilidad que simplemente no podía evitar. Era un hombre que había construido un patrimonio entero basado en la convicción de que sus decisiones eran sólidas. Admitir un error tan grande que involucraba al propio hijo sería como quitar una piedra fundamental de una estructura que había llevado décadas levantarse. Así que dejó de intentar. Y la vida siguió con el hueco del silencio del hijo tapado con trabajo, con decisiones, con la sensación de estar siempre en movimiento para no quedarse quieto el tiempo suficiente como para sentir la ausencia de forma completa. Había funcionado, o había parecido funcionar, que no es lo mismo. Esa noche, en el silencio del despacho, con las carpetas abiertas sobre la mesa y la taza fría al lado, Guillermo pensó en su hijo por primera vez en mucho tiempo de verdad, sin el escudo de lo ocupado. Con una inquietud vaga que aún no tenía nombre, pero que lo mantuvo despierto hasta casi el amanecer, escuchando el silencio de la residencia en la zona de Chipinque a su alrededor. A la mañana siguiente, Arturo llegó a las 8 en punto, como había prometido. Era un hombre de cabello empezando a encanecer, gafas redondas y el hábito de escuchar más que hablar, característica que lo había vuelto excelente en lo que hacía. Entró al despacho, saludó a Guillermo con la firmeza discreta de quien no necesita rodeos, se sentó frente a las carpetas y comenzó. Guillermo se quedó al otro lado de la mesa, bebiendo el café que esta vez no había olvidado, observando el rostro del contador ir cambiando de expresión conforme las páginas eran volteadas. Arturo tenía una expresión naturalmente neutra cuando trabajaba, pero había cosas que se le escapaban por los ojos de todos modos, un estrechamiento mínimo aquí, una pausa un segundo más larga allá. Guillermo, que había pasado décadas en una mesa de negociaciones aprendiendo a leer rostros, fue registrando cada una de esas pequeñas variaciones. Arturo se llevó toda la mañana. Al mediodía, cerró la última carpeta, se quitó los lentes y los colocó sobre la mesa con un gesto deliberado. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Guillermo. «Por lo que puedo ver aquí, al menos 3 años», dijo Arturo. «Tal vez más. Necesitaría acceso al historial completo de movimientos para tener certeza. Pero lo que está aquí ya es suficiente para tener una idea clara del método. Los desvíos habían sido construidos con paciencia, montos pequeños, transferidos periódicamente a cuentas intermedias, cada uno dentro de un margen que no dispararía ninguna alerta en una revisión común. Ricardo había aprendido los hábitos de Guillermo con precisión. Sabía cuándo viajaba, cuánto tiempo estaría fuera, qué períodos del año estaba más ocupado. Y había actuado siempre en los resquicios, como quien conoce los horarios de guardia de un castillo y sabe exactamente cuándo no hay ojos en la muralla. Pero lo que Arturo encontró después fue lo que realmente cambió el piso bajo Guillermo. «Aquí hay una firma que necesito que usted vea», dijo el contador, y deslizó una hoja por la mesa. Guillermo miró, reconoció su propia letra, su propia firma, en una hoja cuyo contenido no reconocía. «¿Cuándo firmé esto?», preguntó. «Hace 18 meses, por la fecha. ¿Reconoce el documento?». Guillermo se quedó mirando. El encabezado era de una renovación contractual.
Él había firmado renovaciones contractuales incontables veces a lo largo de los años, siempre en paquetes voluminosos, siempre durante reuniones largas, siempre con la confianza de que Ricardo había verificado todo antes de traerlo para la firma. Era el sistema que había construido porque confiaba en la estructura. Era el mismo sistema que Ricardo había explotado. «¿Qué hace este documento?», preguntó Guillermo. «Transfiere una participación minoritaria de la empresa a un grupo corporativo», dijo Arturo. «Ese grupo corporativo tiene un único beneficiario real identificado en los registros internos, Héctor de la Fuente». «Héctor de la Fuente», confirmó Arturo. El silencio que siguió fue del tipo que llena el espacio de manera casi física. Guillermo se quedó con los ojos fijos en su propia firma, la letra firme e inclinada que había desarrollado a lo largo de décadas y que ahora estaba en un documento que jamás había tenido la intención de firmar. Había sido obtenida con paciencia quirúrgica, la hoja insertada estratégicamente en un paquete voluminoso durante una reunión que había durado más de 3 horas y que terminó con Guillermo cansado y con otro compromiso esperando. «Él construyó esto a lo largo de 3 años», dijo Guillermo, no para Arturo, sino para sí mismo. «Eso indica», dijo Arturo. «No se hizo a la carrera. Cada pieza se colocó en su lugar con tiempo. Las transferencias pequeñas primero, para crear los flujos y probar si serían detectadas. Luego, con el patrón establecido, la estructura mayor». Héctor de la Fuente había salido de la reunión de rechazo 8 años atrás sin extender la mano. Había vuelto a su vida, aparentemente, pero había hecho algo que Guillermo subestimó por completo. Había esperado, y se había acercado a Ricardo, que en aquel entonces estaba iniciando en el cargo de administrador, aún construyendo su propia posición. Había plantado una semilla con tiempo de sobra para que creciera, que había cosechado despacio, sin prisa, con la frialdad de quien tiene rencor antiguo y la disciplina suficiente para no actuar antes de tiempo. La pregunta que quedó suspendida en el aire en aquella oficina no era sobre dinero, era sobre el tiempo. Sobre los 8 años que Héctor había pasado construyendo aquello en silencio, los mismos 8 años en que Guillermo y su hijo Javier no se dirigían la palabra. Era demasiada coincidencia para ser coincidencia. Pero para entender por qué no era coincidencia, Guillermo aún necesitaba una conversación que todavía no había ocurrido. Y esa conversación ocurriría antes de lo que esperaba. Esa misma tarde, mientras Arturo seguía organizando las evidencias con el cuidado metódico de quien está armando algo que va a necesitar ser sólido, Guillermo fue hasta la casita de paredes descarapeladas a 2 cuadras de distancia. Había pensado en mandar a alguien. Luego había decidido ir él mismo, sin saber exactamente por qué, solo con la sensación de que hay algunas cosas que un hombre necesita hacer con su propio cuerpo para que sean reales. Tocó el portón azul con su propia mano. Doña Esperanza abrió la puerta ella misma. Era una mujer de más de 70 años, con el cabello completamente blanco sujeto en la nuca con un broche de plástico y una postura que no tenía nada de encorvada por el tiempo. Era recta, directa, del tipo que mira a las personas sin desviar la vista. Cuando vio a Guillermo frente al portón azul, no mostró ninguna sorpresa. Solo se quedó mirando un momento, evaluando, antes de abrir más la puerta. «Vine a agradecer», dijo Guillermo. «Su nieto, Santiago. Sé lo que hizo Santiago», dijo doña Esperanza. «Me lo contó anoche. No podía dormir. Es un niño extraordinario. Es un niño que presta atención», dijo doña Esperanza, con la sencillez de quien no acepta un halago más allá de lo real. «Pase, si quiere. Hay café». Guillermo entró. La sala era pequeña, con muebles viejos pero limpios, flores artificiales en un florero de vidrio en el centro de la mesa y un televisor antiguo en una esquina. Había una foto en un marco de plástico dorado sobre el estante. Una mujer más joven con un niño en el regazo que Guillermo reconoció como Santiago por la seriedad en la mirada. Doña Esperanza sirvió el café en tazas de porcelana floreadas que tenían la marca del uso prolongado, pero estaban enteras, sin astillas.
El tipo de cosa que uno cuida no porque sea cara, sino porque es de quien amó. Guillermo bebió el café en silencio por un momento. Luego dijo, ¿Usted conocía mi casa? Santiago dijo que usted trabajó allí. Doña Esperanza asintió despacio. Trabajé hace muchos años, en los tiempos en que usted todavía tenía a su hijo viviendo en la residencia. El nombre no fue mencionado, pero quedó flotando allí, entre las tazas de porcelana floreada y el olor a café fresco, con un peso que Guillermo sintió en el pecho. ¿Usted conoció a Javier? Lo conocí, dijo doña Esperanza, y luego se quedó quieta un momento, con los ojos fijos en la taza, como si estuviera sopesando algo internamente. Había en su expresión el cuidado de quien está a punto de decir algo que guardó por mucho tiempo y que sabe que va a cambiar algo cuando salga. Salí de la casa poco después de la gran pelea entre usted y su hijo, dijo ella, pero antes de irme, yo estaba allí. Vi, escuché. Guillermo se quedó callado. Había aprendido, en más de 60 años de vida, que cuando una persona de más de 70 años se queda en silencio antes de hablar, lo que viene a continuación merece atención completa. ¿Usted sabe por qué se fue Javier?, preguntó doña Esperanza. Por lo que dijo, respondió Guillermo. La voz le salió más dura de lo que pretendía, porque aquel recuerdo todavía tenía bordes afilados. Dijo cosas que un hijo no le dice a un padre. Doña Esperanza levantó los ojos de la taza y miró a Guillermo de frente. ¿Qué cree usted que dijo Javier?, preguntó ella. Guillermo lo repitió. Las palabras que había guardado por 8 años, pulidas por el tiempo y el orgullo hasta parecer absolutamente ciertas, porque cuando uno repite un recuerdo suficientes, veces comienza a parecer verdad incluso cuando no es completa. Doña Esperanza escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó un momento más en silencio. ¿Quién le contó al señor lo que había dicho Javier?, preguntó ella, con la voz en el mismo tono de antes. La pregunta llegó simple, sin peso aparente, pero Guillermo sintió el suelo cambiar ligeramente bajo sus pies. Ricardo, dijo él despacio. Él estaba presente aquel día. Todavía era asistente. Estaba en la casa para entregar unos documentos. Cuando Javier se fue enojado, Ricardo fue el único que estaba en el pasillo y lo escuchó todo. Doña Esperanza asintió. Yo también estaba en el pasillo, dijo ella. Estaba pasando un trapo en el piso. Estaba del otro lado, cerca de la escalera, y escuché lo que Javier dijo de verdad, no lo que se contó después. El silencio que se hizo en ese momento era diferente de cualquier silencio que Guillermo hubiera experimentado antes. Era un silencio de antes de que algo cayera. Javier nunca dijo lo que le contaron que dijo doña Esperanza, y la voz era firme, sin drama, con la autoridad tranquila de quien solo está poniendo un hecho en el lugar donde siempre debió haber estado. Lo que Javier dijo fue que necesitaba tiempo, que se sentía sofocado y que necesitaba salir un tiempo para respirar. No insultó al señor, no lo llamó de nada, pidió espacio, y lo que llegó a sus oídos fue otra cosa completamente diferente. Guillermo no dijo nada. ¿Por qué no dijo usted eso en su momento? La voz salió sin acusación, pero con una vulnerabilidad que él no reconocía como suya. Porque nadie me preguntó, dijo doña Esperanza con una simplicidad que era más cortante que cualquier reproche pudiera ser. Yo era la mujer que pasaba un trapo en el pasillo. La gente rica rara vez le pregunta a quien está pasando un trapo en el pasillo. Me despidieron al mes siguiente cuando redujeron el personal de la casa, y yo me fui, pero lo que vi lo guardé, porque no es el tipo de cosa que uno olvida. Guillermo se quedó mirando la taza de café que ya estaba fría. Las flores pintadas en la porcelana eran pequeñas, azules, delicadas, el tipo de detalle que uno solo ve cuando de verdad deja de mirar. ¿Y Javier? ¿Qué se le contó a él? Eso no lo sé con certeza, dijo doña Esperanza, pero sé que cuando Javier volvió para hablar con el señor al día siguiente, porque volvió, el señor debe saber eso, fue despachado por Ricardo con el recado de que el señor no quería ser buscado. Yo vi a Javier en la banqueta de afuera, por la ventana de la cocina antes de irme yo ese día.
La cara que tenía no era de quien se fue por decisión propia. Era la cara de quien se fue porque ya no había puerta abierta. 8 años. 8 años construidos sobre palabras que nunca se habían dicho y recados que nunca se habían entregado. Guillermo se quedó mirando al vacío el tiempo suficiente para que doña Esperanza se levantara, tomara la jarra de café y sirviera las 2 tazas de nuevo sin preguntar. El magnate bebió el segundo café en la sala de una mujer que había pasado un trapo en los pasillos de su residencia décadas atrás y había guardado la verdad de una familia entera porque nadie había tenido la costumbre de preguntar. Había algo en esa situación que era al mismo tiempo humillante y liberador. Humillante porque revelaba el tamaño de lo que había perdido por no ver lo que estaba a su alrededor. Liberador porque significaba que lo que había perdido tal vez aún pudiera recuperarse. Cuando Guillermo salió de la casita de portón azul, el sol ya estaba bajo y la calle tenía esa luz de atardecer que alarga las sombras y suaviza las aristas de las cosas. Caminó despacio hasta el coche, entró y se quedó sentado con las manos en el volante sin encender el motor por unos minutos. La ciudad allá afuera tenía su ritmo normal. Niños regresando de la escuela, una vecina regando las plantas en la ventana, la vida siguiendo su compás sin saber lo que acababa de cambiar dentro de un hombre que siempre supo lo que quería y ahora no estaba seguro de nada. Encendió el motor. No fue a la residencia. Fue para la colonia donde Javier había construido su vida. Guillermo no había estado en aquella colonia ni una sola vez en los 8 años anteriores. Sabía la dirección porque uno de los empleados había mencionado cierta vez, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, alguien que se había topado con el hijo en una panadería y había comentado de manera casual, sin entender lo que aquella información significaba para el patrón que escuchó en silencio, y la guardó sin saber por qué. A veces uno guarda cosas que el orgullo dice que no necesitan guardarse, y la memoria desobedece en silencio. Era una calle tranquila, con árboles altos en las banquetas que formaban un techo verde sobre el asfalto, y casas de tamaño mediano con jardines pequeños al frente. Javier vivía en un dúplex de fachada sencilla, con una planta en el alféizar de la ventana, un tipo de helecho que Guillermo no sabía cómo se llamaba, y una bicicleta recargada en la reja de la entrada. Detalles que decían algo sobre la persona que vivía allí. Alguien que cuidaba las plantas, que usaba bicicleta, que no necesitaba mucho espacio para construir su propia vida. Guillermo detuvo el coche enfrente, apagó el motor y se quedó mirando la puerta por más tiempo del que debería ser necesario. Había ensayado mentalmente algo en el camino, palabras que sonaran justas, que explicaran sin necesidad de doblegarse demasiado, que preservaran la dignidad que había cargado por más de 65 años. Pero ahora, frente a esa puerta sencilla con el helecho en la ventana y la bicicleta en la reja, todas las palabras ensayadas parecían demasiado pequeñas para lo que había sucedido y demasiado grandes para el momento. Entonces bajó, tocó la puerta con su propia mano 3 veces y esperó. Javier abrió. Estaba en ropa de casa, una camiseta sencilla de manga larga, pants gris de algodón, y en su expresión había esa superposición que ocurre cuando alguien reconoce a una persona que no esperaba ver. El rostro pasa de la sorpresa a la duda, de la duda a algo que es simultáneamente esperanza y protección, como alguien que aprendió a protegerse de un dolor y de repente se da cuenta de que la fuente de ese dolor está en la puerta y no sabe aún si vino a traer más de lo mismo o algo diferente. Los dos se quedaron mirándose por algunos segundos sin hablar. Guillermo notó que el hijo había envejecido, 42 años, una madurez en el rostro que no estaba allí la última vez que lo había visto, unas líneas alrededor de los ojos, una manera de sostener los hombros que era la forma de quien cargó peso durante suficiente tiempo para que el cuerpo memorizara la postura. Y había en los ojos de Javier no el coraje que Guillermo había imaginado durante 8 años, no la pena endurecida en piedra. Había una especie de cansancio, de cargar algo pesado por demasiado tiempo, de mantener una postura de defensa por años sin tener nunca la certeza de que la amenaza había pasado. Fue Javier quien rompió el silencio.
¿Por qué te fuiste así sin escucharme?, dijo él, y la voz le salió temblorosa, no de debilidad, sino de emoción que había esperado mucho tiempo por ese momento. Guillermo había preparado palabras, palabras que explicaran, que justificaran, que fueran justas sin necesidad de ser completamente vulnerables. Pero cuando la voz del hijo llegó con ese temblor, todas las palabras preparadas se desvanecieron como humo. «No me fui», dijo Guillermo. «Me quedé en el mismo lugar esperando que regresaras y pensando que habías elegido no regresar». Javier se quedó en silencio. Había algo en sus ojos que procesaba aquellas palabras despacio, verificando cada parte contra la memoria que había guardado. «Regresé», dijo él despacio, «al día siguiente. Me dijeron que no querías ver a nadie». «Lo sé», dijo Guillermo. El hijo miró al padre con una expresión que iba más allá de la sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» «Déjame entrar», dijo Guillermo. «Hay muchas cosas que necesito contarte, y necesitaría más tiempo del que tenemos parados en esta puerta». Javier se hizo a un lado y abrió la puerta más. Guillermo entró a la casa de su hijo por primera vez. La sala era pequeña, pero bien cuidada, con la cara de alguien que no tiene mucho, pero cuida lo que tiene. Había libros en repisas improvisadas con madera y ladrillos. Muchos libros de temas variados, el tipo de colección que se acumula por amor a la lectura y no por decoración. Una mesita de centro con una taza olvidada y un paquete de galletas abierto. Un cuadro en la pared con una foto de la ciudad vista desde lo alto en blanco y negro. En los detalles estaba la vida que Javier había construido solo en esos 8 años, y Guillermo miró cada uno de esos detalles con una mezcla de orgullo y luto que no pudo separar completamente. Se sentaron en el sofá. Guillermo contó todo, de principio a fin, sin omitir y sin suavizar. Contó sobre el niño de la sudadera verde que había jalado la manga del saco, sobre el papel arrugado con las placas, sobre los documentos en la mesa del escritorio, sobre el nombre de Héctor de la Fuente, sobre el contador Arturo y las transferencias construidas con paciencia a lo largo de 3 años, sobre la firma obtenida en medio de un paquete de documentos en una reunión larga, y finalmente sobre la casita de portón azul y el café servido en tazas de porcelana floreada, y lo que doña Esperanza había dicho después de guardar eso todos esos años, porque nadie había preguntado. Lo contó sin el orgullo como filtro. Era la primera vez en mucho tiempo que Guillermo hacía eso. Javier escuchó todo sin interrumpir. Era visible el esfuerzo que eso costaba. Había momentos en que abría la boca y la volvía a cerrar, como si la pregunta estuviera lista pero decidiera esperar. Cuando Guillermo terminó, el hijo se quedó callado por un tiempo que parecía más largo de lo que era. 8 años, dijo finalmente. La voz era baja, controlada, pero había debajo de ella una emoción que el volumen no podía contener del todo. 8 años, repitió Guillermo, por culpa de un hombre en quien ninguno de los dos tenía por qué confiar y en quien los dos confiamos. Así es. Javier se levantó y fue hasta la ventana. Se quedó de espaldas por un momento, con la mano apoyada en el vidrio, mirando hacia la calle de afuera, la calle con los árboles y las casas tranquilas y la bicicleta recargada en la reja que era su vida, construida a la sombra de una ausencia que había aprendido a entender como rechazo. «Cuando no apareciste el segundo día», dijo Javier sin voltearse, «cuando Ricardo me dijo que no querías que te buscaran, me quedé esperando. 1 semana, 2. Pensé que tal vez necesitabas tiempo, que era una pelea, que las peleas pasan. Pero las semanas fueron pasando y el silencio se fue quedando. Y en algún momento dejé de esperar. No porque renunciara, porque el dolor de esperar se volvió más grande que el dolor de aceptar». Guillermo se quedó escuchando. No intentó interrumpir, no intentó explicar. Estaba haciendo lo que había fallado en hacer por 8 años, escuchar a su hijo hablar. «Necesité tiempo para entender que lo que sentía por dentro no era ingratitud», continuó Javier, aún de espaldas. «Me ahogaba tratando de ser lo que esperabas que fuera, no porque fueras una persona cruel, sino porque siempre esperaste tanto, y yo nunca sabía si lo que hacía era suficiente.
Cuando pedí espacio ese día, no te estaba rechazando. Estaba tratando de respirar para poder volver de una manera que fuera real. Pero eso no fue lo que llegó a mí, dijo Guillermo. No, dijo Javier, y ahora se volteó. Había lágrimas que no estaba tratando de ocultar, y eso, la decisión de no ocultarlas, fue lo que desarmó a Guillermo por completo. No el dolor, no las palabras, la decisión de ser visto. Nunca dejaste de ser suficiente, dijo Guillermo, y la voz salió con una dificultad que venía de muy adentro, de un lugar donde el orgullo había habitado por demasiado tiempo y que ahora se estaba abriendo por primera vez. Había lágrimas en dos lugares al mismo tiempo en aquella sala sencilla, y ninguno de los dos las ocultó, lo que era, por sí mismo, un comienzo de algo que no había sido posible antes. La reconciliación entre los dos no fue instantánea ni sencilla. Hubo conversaciones pesadas esa tarde y en las que siguieron, silencios que dolían de formas diferentes a los silencios de antes, y momentos en que las palabras no llegaban, y los dos se quedaban simplemente juntos en una habitación sin necesitar que llegaran. El hijo necesitó tiempo para separar el alivio de descubrir que el padre nunca lo había rechazado de verdad, de la rabia de percibir cuánto tiempo se había perdido por culpa de una mentira construida con frialdad. El padre, por su parte, reconoció en voz alta aquello que el orgullo había encubierto por décadas. Había sido demasiado arrogante para cuestionar, para buscar al hijo primero, para quitarse el saco y aparecer como padre antes de aparecer como hombre que tiene la razón. Era una concesión que costaba, pero había algo en el costo que era limpio, honesto, necesario. Mientras estas conversaciones ocurrían, Arturo seguía trabajando. Al tercer día después de la primera revisión de los documentos, el contador llegó con un informe más completo. Lo que emergió era aún más grave de lo que el primer vistazo había sugerido. El esquema había empezado de forma aún más discreta al inicio, casi imperceptible, movimientos minúsculos que servían como pruebas para verificar si serían detectados. Cuando no lo fueron, los valores fueron creciendo gradualmente, dentro de una progresión que tenía la paciencia de quien planeó a largo plazo. Esto no fue improvisado, dijo Arturo durante la reunión en la que Javier estaba presente por primera vez. Fue proyectado. Alguien con acceso a las cuentas y conocimiento del funcionamiento interno de la empresa planeó esto con años de anticipación. Ricardo no podría haber hecho esto solo, dijo Javier, quien había pasado los últimos días revisando lo que sabía sobre cómo funcionaba la empresa. Él tenía acceso a las cuentas, pero la estructura del grupo corporativo, los registros de la participación, eso requiere a alguien con conocimiento más especializado. Héctor de la Fuente tenía ambos, dijo Guillermo. Él tenía su propio despacho de contabilidad antes de entrar al sector de inversiones. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En ese punto, Ricardo intentó una maniobra que reveló tanto sobre su desesperación como sobre el tamaño de lo que había hecho. Había aparecido 2 días antes de la reunión con Héctor en la casita de portón azul de Doña Esperanza. Con una caja de chocolates en una mano y una sonrisa calculada en la otra, había pedido hablar con Santiago. Doña Esperanza había abierto la puerta, mirado a aquel hombre de traje bien planchado, con la sonrisa que no llegaba a los ojos, y lo había reconocido, no por el nombre o por el rostro específico, sino por la postura. Era el tipo de persona que ella había aprendido a reconocer a lo largo de 7 décadas. Alguien que usa la apariencia de amabilidad para hacer algo que la amabilidad real nunca haría. «Santiago no está», dijo ella. «Está bien, puedo esperar. Santiago no va a estar disponible», dijo doña Esperanza con una claridad que no dejaba espacio para negociación. «Y te pido que no vuelvas por aquí». El hombre intentó aún argumentar. Empezó a explicar que estaba allí por preocupación por el bienestar del muchacho, que había cosas que necesitaban aclararse, que era una cuestión de... Doña Esperanza cerró la puerta. Luego llamó a Guillermo y le contó todo, con la precisión de quien registra hechos importantes sin dejar que los sentimientos estorben los detalles. La reunión con Héctor fue convocada para 2 días después, un sábado por la mañana, en la oficina de la residencia, en la zona de Chipinque.
Héctor llegó con la postura de quien aún creía tener cartas en la mano. Entró por el portón principal con un traje claro y una mirada de evaluación que recorrió el espacio con rapidez profesional. Cuando entró a la oficina y vio a Arturo con las carpetas organizadas sobre la mesa, la mirada de evaluación se detuvo un segundo. Cuando vio a Javier sentado al lado de su padre, se detuvo dos. No sabía que su hijo estuviera involucrado en sus negocios, dijo Héctor. Siempre lo ha estado, dijo Guillermo. Yo era el que lo había olvidado por un tiempo. Se sentaron. Arturo comenzó metódico y preciso, sin emoción innecesaria. Presentó las fechas, los montos, las cuentas intermedias, los registros cruzados que mostraban el patrón de las transferencias, coincidiendo con los viajes de Guillermo. Presentó la hoja con la firma y el documento circundante que demostraba cómo había sido insertada. Presentó los documentos del grupo corporativo y el nombre del único beneficiario real. Héctor lo escuchó todo. Conforme se volteaban las páginas, la sonrisa contenida fue desapareciendo por completo, dejando en su lugar una expresión que era a la vez de cálculo y de derrota. La expresión de quien se da cuenta de que las cartas que creía tener ya no existen. Eso es una interpretación, dijo Héctor. Es documentación, respondió Arturo sin alzar la voz. Organizada y verificable por cualquier auditor independiente. Héctor miró a Guillermo. Usted no tiene cómo probar la intención de forma definitiva. Yo no necesito probar intención ante un tribunal público, dijo Guillermo. Necesito deshacer lo que se hizo, y eso lo voy a deshacer, con o sin su colaboración. La única diferencia es cuánto tiempo va a tomar, cuánta gente va a necesitar involucrarse y cuánta información va a tener que salir del ámbito de esta sala para que el proceso ocurra. Era una presión calculada, presentada con la misma frialdad con que Héctor había construido todo el esquema. El hombre se quedó en silencio por un largo momento. «¿Qué es lo que quiere?», dijo Héctor finalmente. «El grupo corporativo deshecho formalmente, la participación revertida por escrito y registrada, y usted fuera del camino de mi empresa de forma permanente y documentada». Héctor miró alternativamente a Guillermo y a Javier. Había en el hijo una serenidad que no era ingenuidad y que evidentemente no era lo que esperaba encontrar. El hijo que había creído ausente estaba ahí, al lado de su padre, sin necesidad de probar nada, solo presente. ¿Y Ricardo? Ricardo es parte de una conversación aparte, dijo Guillermo. No es negociación. La reunión duró 2 horas más. Al final, había un acuerdo por escrito, firmado por Héctor con la cara de quien estaba tragándose algo que había cultivado por 8 años. Arturo se llevó los documentos. Javier se quedó al lado de su padre sin decir una palabra innecesaria, y esa presencia silenciosa fue para Guillermo más que cualquier cosa que pudiera haberse dicho. Cuando Héctor salió de la oficina, antes de llegar a la escalera, se volvió una última vez. 8 años, dijo, como si las 2 palabras fueran una explicación. Dije que no a una propuesta que no era justa, respondió Guillermo. Si eso fue una humillación para usted, el problema no era mi respuesta. Héctor bajó la escalera sin responder. El silencio que quedó en la oficina después de que los pasos se desvanecieron era diferente de cualquier otro silencio de aquellos días. Era un silencio de después de una tormenta que pasó, de después de una tensión que se dio. Guillermo se quedó mirando la mesa por un momento. Luego miró a su hijo. «Gracias por estar aquí», dijo. Javier asintió. «Era donde debía estar», dijo simplemente. «Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Ricardo había sido notificado por la oficina del contador sobre los procedimientos que se iniciarían. Había intentado un último intento de reescribir la versión, presentando a los empleados más antiguos de la residencia una narrativa que lo pintaba como víctima de Héctor, como alguien que había sido coaccionado. La versión tenía algunos puntos que podían sonar convincentes para quienes no tenían acceso a la documentación completa.
pero había un detalle que la derrumbaba: las anotaciones manuscritas que Santiago había identificado en la carpeta azul, las que había señalado con el dedo estirado aquella noche en la oficina. Eran anotaciones con fechas y horarios de los viajes de Guillermo, organizadas con un método y una consistencia que no eran los de alguien siendo coaccionado. Eran los de alguien planeando. Ricardo salió de la residencia en la zona de Chipinque el mismo día en que Héctor firmó los documentos. Sin confrontación, sin gritos, solo con la frialdad de los hechos puestos a la luz y la imposibilidad de continuar donde la confianza había sido completamente rota. En los meses que siguieron, Guillermo hizo algo que había olvidado cómo se hacía. Apareció. Apareció en la vida de su hijo de una manera que no era la aparición de antes. Esta aparición nueva era diferente. Era la de quien no está seguro de lo que va a encontrar, pero va de todas formas. La de los almuerzos que a veces terminaban tarde, porque la conversación había encontrado un ritmo que ninguno de los dos quería interrumpir. La de los fines de semana en que Javier aparecía en la residencia sin avisar y encontraba a su padre en el jardín tratando de podar los arbustos con una falta de destreza que hacía reír a Javier de una manera genuina que Guillermo no había escuchado por 8 años. Había desacuerdos, inevitablemente. Dos hombres que habían pasado 8 años sin hablarse tienen 8 años de diferencias acumuladas que la reconciliación no borra. Solo permite que existan sin volverse muros. Había momentos en que Guillermo volvía a ser más rígido de lo que debía, y Javier señalaba eso con una franqueza que el padre había aprendido a recibir sin cerrarse. Y había momentos en que el hijo se cerraba cuando debía abrirse, y el padre esperaba, aprendiendo a esperar, que era una habilidad que había descuidado por décadas. La casa que antes era silenciosa y ordenada empezó a tener ruido, y el ruido era bueno. Un domingo por la mañana, Javier llegó con molletes con queso que había comprado en un mercadito en el camino, aún calientes dentro de una bolsa de papel. Los dos tomaron café en la terraza frente al jardín, con las palmeras datileras que se mecían despacio en la brisa de la mañana. Javier dijo: «Yo pienso seguido en ese niño». «En Santiago», dijo Guillermo. Tenía 9 años y más valor que cualquier adulto alrededor de su casa. Lo intentó 3 veces antes de lograr ser escuchado. Tenía a la abuela correcta, dijo Guillermo, y el hábito de no rendirse. Javier se quedó un momento mirando el jardín con la taza en las manos. ¿Vas a hacer algo por ellos? Ya hice, dijo Guillermo, pero no de la forma en que estás pensando. Había hablado con la directora de una escuela privada del barrio, una de las de mejor reputación en la región, de manera completamente discreta, sin ceremonia, sin placa con nombre, sin anuncio de buenas acciones. Santiago había sido inscrito para el próximo semestre, las colegiaturas garantizadas de forma continua por un acuerdo privado. La justificación oficial era una beca por mérito, que no era mentira, porque había suficiente mérito en aquel niño para justificar la beca sin necesitar más explicación. Santiago no sabía el origen de la beca. Doña Esperanza lo sabía, porque Guillermo se lo había contado personalmente cuando fue a visitarla de nuevo, en un atardecer con olor a café y el ruido del barrio llegando por la ventana entreabierta, mientras Santiago estaba en la escuela, y las 2 tazas de porcelana floreada volvían a la mesa como si fueran personajes recurrentes de una historia que había encontrado su ritmo. La abuela se había quedado callada un momento después de escuchar. Luego había dicho: «Él la va a aprovechar bien. Ese niño aprovecha todo bien». «Lo sé», dijo Guillermo. «Pero no espere que se vuelva otra persona por eso», dijo doña Esperanza, con la franqueza que se había vuelto el lenguaje natural de aquellas conversaciones. «Él ya es quien es. La escuela le dará forma, no le dará lo que ya tiene». «También sé eso», dijo Guillermo. «Es exactamente por eso». Doña Esperanza lo miró por un momento, con esa expresión de evaluación que ella no disimulaba. «Usted está diferente», dijo ella. «¿Diferente cómo?» «Menos pesado», dijo ella simplemente. «Antes usted cargaba algo que no lo dejaba sentarse bien en una silla. Ahora se sienta,
Guillermo se quedó con eso. Entonces dijo, estaba cargando 8 años de una historia que no era verdad. Eso pesa. Pesa, dijo doña Esperanza. ¿Y la verdad? La verdad también pesa, dijo Guillermo. Pero es un peso diferente. Ese lo podemos cargar. La escuela de Santiago entró en el ritmo. El niño había descubierto, en la biblioteca que visitaba con frecuencia, un libro sobre astronomía con fotografías de nebulosas que tenían un color naranja y rojo que él encontró parecido al cielo de aquella tarde en la que había corrido para llegar antes del portón. Le contó eso a su abuela, que no sabía que era una nebulosa, pero lo escuchó con la atención que siempre tenía. Doña Esperanza fue al médico un jueves y regresó con un resultado de examen que necesitaba de un segundo examen para confirmar. Se quedó callada sobre eso durante algunos días, guardándolo para sí de la forma en que había guardado muchas cosas a lo largo de los años. Pero Santiago lo notó. Notó la forma en que ella se quedó más callada de lo normal. Notó la taza de té que quedó olvidada enfriándose. Notó la foto que ella se quedó mirando por demasiado tiempo. «Abuela», dijo él una noche, «¿qué está pasando?» «Nada de lo que tengas que preocuparte todavía», dijo ella, «pero algo está pasando». Doña Esperanza se quedó mirando a su nieto, aquellos ojos enormes que no pedían, que solo veían. «Tengo un examen que necesito repetir», dijo ella, «pero aún no sé qué significa. No voy a preocuparme antes de saber, y tú tampoco lo harás. ¿Puedo ir contigo al examen?» Doña Esperanza se quedó callada por un momento. Luego dijo, «Puedes». El segundo examen trajo noticias que eran serias pero manejables, algo que, detectado en ese punto, tenía seguimiento disponible y un pronóstico que no era el peor que ella había imaginado en los días de espera. La médica fue clara, directa, y doña Esperanza escuchó con la misma atención con la que escuchaba todo, sin dramatizar, sin minimizar, solo registrando lo que había que registrar y preguntando lo que había que preguntar. A la salida del consultorio, Santiago caminó al lado de su abuela por la banqueta sin decir nada por un tramo. Entonces dijo, «Quedó mejor de lo que estabas pensando». «Un poco», dijo doña Esperanza. «Entonces es bueno», dijo Santiago. La abuela miró a su nieto con esa mezcla de amor y admiración que aparece cuando uno se da cuenta de que ha criado a alguien capaz de ver lo esencial y dejar el resto de lado. Guillermo se enteró del examen de doña Esperanza semanas después, no por ella, sino por su hijo, que se había enterado por Santiago de forma casual durante una comida. Guillermo fue hasta la casita de Portón Azul, tocó, entró, tomó el café, y entonces dijo, «Me enteré del examen». «Santiago se lo contó a Javier», dijo doña Esperanza sin sorpresa. «Sí. El muchacho no sabe guardar secretos para las personas que se preocupan por él», dijo ella, con un tono que no era de reproche. «Si necesitas algo», empezó Guillermo. «Lo pediré», dijo doña Esperanza, con la firmeza suave de quien no necesita que le completen la frase. «Si necesito algo, lo pido, pero no antes». «Está bien», dijo Guillermo, y se quedó en silencio por un momento antes de preguntar, «¿Por qué me contaste lo de Javier aquel día, después de todos esos años guardándolo? ¿Por qué ese día específico?» Doña Esperanza pensó por un momento. «Porque Ricardo fue a mi casa a intentar callar a mi nieto», dijo ella. «Y cuando alguien usa a un niño como peón, pierdo la paciencia de esperar el momento adecuado». El momento adecuado ya había llegado, solo que estaba disfrazado de urgencia. Guillermo se quedó con eso por un largo tiempo después de salir de la casita. El momento adecuado disfrazado de urgencia. Había algo en esa frase que cabía en muchas cosas de su vida, en decisiones de negocios, en conversaciones que había pospuesto, en palabras que había guardado esperando el momento que nunca llegaba porque el momento adecuado rara vez avisa con anticipación. A veces llega con una sudadera verde jalando la manga del saco. En el cumpleaños de Santiago, que Guillermo supo por accidente, porque Javier le había preguntado a doña Esperanza durante una visita, y la abuela había respondido con la naturalidad
de quien no piensa que la información deba guardarse. Guillermo apareció en la casita de Portón Azul con un paquete envuelto en papel café, sin moño, sin cinta. Adentro había un conjunto de libros sobre astronomía, 3 volúmenes con fotografías de nebulosas, de galaxias, de cosas que están demasiado lejos para verse a simple vista, pero que existen con una precisión que la ciencia registra con paciencia. Santiago abrió el envoltorio con cuidado, sin rasgar abriendo, y se quedó mirando la portada del primer libro por un buen rato antes de decir algo. «¿Cómo supo?», preguntó. «Pongo atención», dijo Guillermo. El niño levantó la vista del libro y miró al hombre de cabello cano que estaba sentado en la silla de la sala de la abuela, con los hombros un poco menos rectos que aquella tarde de cielo anaranjado, no porque estuviera encorvado, sino porque había algo más relajado ahora, como alguien que ha dejado de cargar el peso que llevó por años y todavía se está acostumbrando a la ligereza. «Mi abuela dice que poner atención es el regalo más raro que existe», dijo Santiago. «Tu abuela tiene razón», dijo Guillermo. «Tardé mucho en aprender eso, pero lo aprendí. La tarde fue larga y buena. Doña Esperanza hizo un panqué de elote con ate de guayaba que se hizo famoso entre todos los presentes, que eran solo Guillermo, Javier y ella misma, que era la cantidad perfecta de gente para una tarde de cumpleaños en una casa de Portón Azul. Javier había traído refresco y se encargó de cortar el panqué con una seriedad cómica que hizo reír a la abuela y que Santiago fotografiara con una cámara de plástico de colores que su mamá le había enviado de regalo por correo ese mes. La mamá de Santiago, Jimena, había llamado ese día por la mañana. Estuvo un buen rato al teléfono. Santiago escuchó más de lo que habló, como él escuchaba cuando había muchas cosas siendo dichas que necesitaba procesar. Cuando colgó, fue a la cocina donde la abuela estaba haciendo el panqué y se quedó parado en la puerta un momento. «Dijo que quizá venga a fin de año», dijo Santiago. «¿Quizá?», preguntó doña Esperanza sin mirar desde la olla. «Quizá», pero esta vez parecía que tenía más certeza que otras veces. Doña Esperanza se quedó callada un momento. Luego dijo: «Entonces vamos a esperar para ver». «Sin preocuparnos antes de saber», dijo Santiago repitiendo lo que había escuchado de su abuela semanas antes. «Sin preocuparnos antes de saber», confirmó ella, y había una sonrisa escondida en la voz que el niño no necesitó ver para saber que estaba allí. Una tarde de cielo anaranjado, idéntica, siempre idéntica, a esa luz que había estado allí al principio de todo, Santiago volvió al portón de la residencia en la zona de Chipinque. Esta vez sin prisa, sin papel arrugado en el bolsillo, sin el peso de un secreto que necesitaba entregarse antes de que fuera tarde. Tocó el timbre con la calma de quien tiene un motivo simple y sabe que es bienvenido. Doña Lupita apareció después de un momento, con el delantal aún puesto, secándose las manos en un paño de cocina. Cuando vio a Santiago, su expresión cargaba algo que había estado allí por semanas, una mezcla de alivio e incomodidad que era la cara de la culpa que había decidido reconocerse. «Debí haberte escuchado», dijo ella, sin que Santiago hubiera dicho nada aún. «Todo salió bien», dijo Santiago sin dramatismo, y entonces sacó del bolsillo un papel doblado 2 veces, con esos dobleces imprecisos y cariñosos de las manos de un niño. «Esto es para el señor Guillermo». Doña Lupita tomó el papel sin abrirlo. Cruzó la cocina con olor a comida que empezaba a hacerse, el pasillo largo con el piso de madera lustrosa, y tocó la puerta del despacho donde estaban sentados Guillermo y Javier, cada uno a un lado de la mesa con documentos entre ellos. No documentos urgentes, solo los normales del día a día que la empresa seguía exigiendo con la misma imparcialidad de siempre. «El Santiago trajo esto para el señor», dijo doña Lupita, y puso el papel sobre la mesa con un cuidado que era su disculpa sin palabras. Guillermo tomó el papel. Era una hoja de libreta de cuadrícula, el mismo tipo de libreta donde se habían anotado las placas, doblada con el cuidado impreciso de las manos de niño, que hacen los pliegues más por el sentimiento que por la geometría. Cuando la abrió, encontró un dibujo a lápiz, un hombre de pelo canoso,
con un saco color tinto que parecía por la presión más fuerte del lápiz en ese tramo, con una sonrisa grande y los ojos cerrados, dibujado con esa ligereza torpe que solo la infancia sabe producir y que los adultos pasan años tratando de imitar sin conseguirlo, porque la imitan con técnica cuando necesita sencillez. Al lado del dibujo, en letras pequeñas y muy aplicadas, había una frase: «El Señor no tenía que agradecerme, pero gracias por haberme escuchado». Guillermo se quedó mirando aquel dibujo por un buen rato. Javier, del otro lado de la mesa, vio el rostro de su padre cambiar. No de forma dramática, sino de esa manera callada en que las cosas cambian cuando llegan a un lugar profundo. «¿Qué es?», preguntó Javier con suavidad. Guillermo giró el papel para que su hijo lo viera. Javier se quedó mirando al hombre de pelo canoso, dibujado con lápiz de niño. Después miró a su padre. «¿Qué vas a contestar?», preguntó Javier. «Voy a contestar del único modo que tiene sentido», dijo Guillermo. Al día siguiente, fue personalmente hasta la escuela donde Santiago había empezado a estudiar. No entró, solo esperó en la banqueta de afuera, a la hora en que los alumnos salían. Santiago apareció en medio de un grupo de niños, con la mochila en la espalda y la sudadera verde. Y cuando vio a Guillermo parado en la banqueta, se detuvo también, se separó del grupo sin ceremonia y fue hacia el hombre de pelo canoso. «¿El señor vino a verme a la escuela?», dijo Santiago con una sorpresa que no intentó ocultar. «Vine a darte las gracias como debía haberlo hecho en ese momento», dijo Guillermo. Santiago se quedó mirándolo por un momento. «Yo no necesitaba agradecimiento», dijo el niño. «Lo sé», dijo Guillermo, «pero yo necesitaba agradecer». Había una diferencia entre las dos cosas, y ambos lo supieron. Santiago por el instinto afinado de quien presta atención, Guillermo por la conciencia de quien había aprendido tarde que el gesto es tan importante para quien lo hace como para quien lo recibe. «¿Cómo está la escuela?», preguntó Guillermo. «Es más grande de lo que pensaba», dijo Santiago. «Tiene una biblioteca. ¿Y tú vas ahí?». «Todos los días», dijo Santiago, como si la pregunta tuviera la respuesta más obvia del mundo. Guillermo se quedó mirando a aquel niño por un momento. La sudadera verde, los ojos enormes, la seriedad que no había desaparecido ni en un entorno nuevo, y sintió algo que era sencillo y al mismo tiempo no tenía nombre preciso. Era el sentimiento de quien se da cuenta de que las cosas más importantes de la vida rara vez llegan del lugar que uno está mirando. «Vete a casa», dijo Guillermo. «Tu abuela debe estar esperándote». «Ella siempre espera», dijo Santiago, con el modo tranquilo de quien tiene un lugar a donde llegar, y se fue. Guillermo se quedó en la banqueta viendo al niño perderse en la esquina, con la mochila bamboleándose en la espalda. Entonces se giró y fue al encuentro del carro negro que esperaba. Cuando entró, el chofer preguntó hacia dónde iba. «Al barrio de Javier», dijo Guillermo. «Pero despacio, hoy no hay ninguna prisa». El carro salió por la calle tranquila con los árboles altos. La ciudad de San Pedro Garza García tenía en aquella tarde la luz específica del fin de semana que se aproxima, esa luz que suaviza los contornos de las cosas y hace que todo parezca un poco menos urgente, un poco más del tamaño que realmente tiene. Más tarde, en esa noche, Guillermo fue al estudio y se quedó un momento mirando el dibujo que había guardado sobre el escritorio. El hombre de cabello blanco, con la sonrisa de lápiz de niño. Lo dobló con el mismo cuidado con que se dobla algo frágil, y lo guardó en el bolsillo interior del saco color tinto, el saco que había vestido en aquel atardecer de cielo anaranjado, cuando un niño había jalado la manga antes de que sus pies tocaran completamente el suelo. Exactamente donde, por muchos años, solo había espacio para el orgullo. La ciudad de San Pedro Garza García continuó con su ritmo. Las palmeras datileras de la residencia en la zona de Chipinque siguieron altas. El portón de herrería forjada siguió pesado. Pero la casa que estaba detrás de ese portón había cambiado de adentro hacia afuera. No en la arquitectura, no en la decoración, sino en el ruido que había empezado a tener, en el café que ahora se compartía a veces entre más de una persona. En la bicicleta de Javier Villaseñor, que había ganado un lugar en el galpón de la residencia, para cuando él venía,
y se quedaba a cenar. En las historias que comenzaron a contarse, Guillermo había guardado muchas historias por años, historias del inicio de la empresa, de los años difíciles, de las decisiones que había tomado en la oscuridad sin saber si estaban bien. Las había guardado porque no había con quién contarlas. Ahora había. Y las historias salían despacio, no todas de una vez, sino como las cosas que existen desde hace mucho tiempo, salen cuando encuentran el espacio adecuado. De a poco, con pausa, con la naturalidad de quien se da cuenta de que guardaba no porque fueran un secreto, sino porque eran demasiado pesadas para cargarlas solo. Javier Villaseñor también tenía historias de los 8 años. Historias que Guillermo escuchaba con la atención de quien sabe que está recibiendo de regalo el tiempo que había perdido. No el tiempo en sí, que no vuelve, sino el relato de lo que había sucedido en él, que es la siguiente mejor cosa. Hubo una tarde en que Javier Villaseñor mencionó de pasada que había pensado en ir a la residencia en algunos momentos a lo largo de esos años, que había pasado por la calle algunas veces en bicicleta, solo pasado, sin detenerse. «¿Y nunca entraste?», dijo Guillermo. «No», dijo Javier Villaseñor. «Me acercaba al portón y el orgullo volvía, el mío o el que yo creía que era el tuyo, a veces los dos». «El orgullo», dijo Guillermo, «es un mal muy eficiente, no hace ruido. Trabaja en silencio y cuando te das cuenta ya hizo el trabajo». Javier Villaseñor se quedó mirando a su padre por un momento. «Nunca hablabas así», dijo. «Nunca había tenido necesidad», dijo Guillermo. Doña Esperanza siguió tomando el café despacio en la mesa de la cocina de la casita de paredes descarapeladas, con el ruido del barrio llegando por la ventana entreabierta. Hacía los tratamientos que la doctora había recomendado con la misma tranquilidad con que había enfrentado cada cosa difícil de la vida, sin dramatizar, sin minimizar, solo haciendo lo que había que hacer en el día que había que hacerlo. Santiago iba con ella a las consultas, se quedaba en la sala de espera con algún libro de la biblioteca de la escuela y cuando ella salía estaba allí, en la misma silla, esperando con el vaso de agua que invariablemente la recepcionista le había dado porque tenía cara de niño que podía esperar bastante tiempo. «¿Cómo fue?», preguntaba siempre, y ella respondía siempre lo que había que responder, sin más ni menos. Había entre ellos una economía de palabras que no era frialdad, era intimidad del tipo que no necesita volumen para existir. La misma intimidad que había entre Guillermo y Javier Villaseñor ahora, que había necesitado 8 años y un niño de sudadera verde para empezar a construirse de verdad. Un sábado por la mañana, Santiago estaba en la biblioteca de la escuela cuando encontró, en un estante de rincón que tenía libros más viejos con las portadas gastadas, un volumen sobre la historia de la astronomía. Abrió en la página frontal y había un sello de la escuela con la fecha de adquisición, 26 años atrás. Ese libro había estado allí por 26 años, esperando ser abierto por alguien que tuviera la atención suficiente para llegar hasta ese estante de la esquina. Santiago se sentó en el suelo de la biblioteca, recargado en el estante, y comenzó a leer. La bibliotecaria, una señora de lentes redondos que había pasado 30 años en esa escuela y que había aprendido a reconocer los diferentes tipos de silencio de niño. El silencio aburrido, el silencio travieso, el silencio fingido. Miró a ese niño en el suelo con el libro en el regazo y supo, sin necesitar más información, que era el silencio real. El silencio de quien encontró algo. Esa tarde, Santiago se fue a casa con el libro prestado y se quedó leyendo hasta que doña Esperanza lo llamó a cenar 2 veces. En el segundo llamado vino con el libro aún en la mano y la cabeza todavía un poco adentro. «¿Qué es?», preguntó doña Esperanza. «Un libro sobre cómo mueren las estrellas», dijo Santiago. «Eso es triste», dijo ella. «No», dijo Santiago. «Es sobre cómo explotan y se convierten en otras cosas, nebulosas, neblinas. La estrella desaparece, pero lo que era se vuelve otra cosa que dura más». Doña Esperanza
Se quedó mirando a su nieto con esa expresión específica que tenía cuando él decía algo que era más de lo que parecía. «Pon el libro en el estante y come», dijo ella. Pero esa noche, después de que Santiago durmió, ella se quedó en la sala con el ruido bajo de la televisión que no estaba realmente viendo, y pensó en eso. Estrellas que desaparecen, pero se vuelven otras cosas que duran más. Había algo en eso que no quiso examinar muy de cerca, porque era del tipo de cosa que uno siente cuando siente, y que pierde algo cuando se explica. Entonces se quedó callada, y dejó que la cosa fuera. En la última tarde del mes, el carro negro de Guillermo se paró frente a la casita de portón azul. Él bajó con una caja que le entregó a doña Esperanza sin ceremonia. Dentro había cosas prácticas para los tratamientos que ella estaba haciendo, cosas que la doctora había recomendado y que tenían costo pero que nadie le había pedido que él consiguiera. Doña Esperanza miró la caja, luego a Guillermo. «Dije que iba a pedir si necesitaba», dijo ella. «Usted necesitó», dijo Guillermo simplemente. Solo no lo sabía aún. La abuela se quedó mirándolo por un momento. Entonces dijo: «Entra. Hay café». Guillermo entró, y las 2 tazas de porcelana floreada volvieron a la mesa. Había algo en ese hábito repetido que era la propia definición de cómo funcionan las cosas importantes de la vida. No llegan todas de una vez, no llegan con anuncio, no llegan resueltas. Llegan poco a poco, con pausa, con el café que se enfría y se sirve de nuevo, con las conversaciones que empiezan sobre una cosa y terminan en otra, con el silencio entre las palabras que, con el tiempo, deja de ser incómodo y empieza a ser hogar. La ciudad de San Pedro Garza García no sabía nada de eso. Seguía con su ritmo de ciudad pequeña, con sus historias y sus secretos, y sus coincidencias que nunca eran coincidencias si prestabas la atención suficiente para ver los hilos que conectaban las cosas. Y en algún punto de esa ciudad, en un atardecer de cielo anaranjado que era siempre el mismo atardecer de siempre, un niño de sudadera verde salía de la escuela con la mochila en la espalda y la cabeza llena de nebulosas y cruzaba la calle frente al macetón de cantera enorme lleno de flores rojas, sin parar, sin mirar el portón de herrería forjada alto, porque ya no había nada más que necesitara ser visto allí. Lo que había para ser visto, ya lo había visto, y alguien, finalmente, había escuchado. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos ves. ¿Te emocionó Santiago? ¿Tomó Guillermo las decisiones correctas al final? Déjalo en los comentarios con tus palabras sinceras. No olvides el like y principalmente suscríbete al canal para no perderte otras historias que tocan el corazón.